¿De acuerdo? Bueno, como ya les venía mencionando, una vez estudiados los métodos clásicos, llegamos a los métodos instrumentales. ¿Ya? Como ya les venía mencionando justamente, instrumentales, instrumentos. ¿De acuerdo? ¿Qué requiere o qué implica tener un método instrumental? Bueno, la primera implicación es que aquí nosotros necesitamos, se requiere materiales y equipos. Sobre todo esta última parte, los equipos. Señorita Ana, ¿verdad que en los métodos clásicos utilizábamos equipos, sí, no, o solo materiales? Hasta donde usted pudo observar o Dijo entender. Ana. ¿Utilizamos algún tipo de equipo en los métodos clásicos, perdón, que yo le expliqué? ¿O solo Pues materiales? solo materiales, Claro, lo solo que era materiales, ¿verdad? Solo los materiales, espacios. o sea, en volumetría solo materiales. En gravimetría también les expliqué que era a base de calcular las masas. ¿Sí? Listo. Entonces aquí nosotros necesitamos equipos. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es fundamento. A ver, escribamos bien. Aprovechar propiedades físicas de la materia. ¿Qué más? Aprovechar las propiedades físicas de la materia y además la interacción con algunos parámetros, como la luz, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto como dato para todos ustedes, los métodos instrumentales, básicamente estas propiedades que se las conocía desde antes, digamos que tuvo un retraso porque la tecnología no lo permitía. Es decir, ustedes, o más bien las personas conocían, los investigadores conocían las propiedades, por ejemplo, que puede tener la materia con la luz. Sin embargo, aún no tenían un equipo que les permita leer eso. Es decir, nosotros en las propiedades podemos tener la absorción de la luz o la emisión de la luz. La luz viéndolo desde un tema general, ¿no? Luz. Recuerde que la luz es una onda. Nosotros, desde nuestros términos, lo más general es conocer la luz visible, ¿no es cierto? Si a ustedes les digo, ¿qué es la luz? ¿O qué entiende por luz? Señor Castillo, yo le digo a usted, ¿qué entiende por luz? ¿Qué es la luz para usted? ¿Qué es, señor Castillo? ¿Qué Es es? algo, es Dígame. algo, ingeniero, que permite que el oscuro se vuelva claro. Lo oscuro se vuelve claro, claro, mire, ese es un concepto bien, si cabe el término, diríamos, un concepto general, ¿verdad? Popular, si cabe el término, ¿verdad? Pero ya técnicamente, la luz es una expresión de energía, ¿no? Es una onda también. Ahora nosotros, miren, justamente lo que usted dice, pero si yo le digo, existen otros tipos de luces, claro, o sea, el término luz es como muy general, ¿sí? La luz, onda, energía, técnicamente es una radiación.
¿De acuerdo? Entonces, en esta propiedad, o más bien, varios de los métodos instrumentales se basan en la interacción que puede tener la materia con algún tipo de onda electromagnética, con algún tipo de luz. ¿De acuerdo? Entonces, para que usted le entienda mejor, miren, usted puede coger y escribir lo siguiente en el internet, puede buscar. Y les presento aquí, miren. Este es el famoso espectro de radiación electromagnética. Primeramente, miren acá arriba. Acá arriba yo le he dibujado a la luz como una onda. Esta es una expresión de onda, ¿no? ¿Ya? Si usted se fija de izquierda a derecha, miren cómo están las ondas. ¿Qué puede observar, Ana, de izquierda a derecha? ¿Qué pasa con esa onda? ¿Se va alargando o achicando, por decirlo así? Se va achicando, se van juntando. Claro, se va juntando las ondas, ¿no? Entonces, en física, no sé si ustedes vieron, en todo caso, esto de aquí. A esto se lo llama longitud de onda, que se lo dice, ¿no? Lo escribo ahí. ¿Ya? Entonces, mientras más pequeña es la longitud de onda, miren que de izquierda a derecha, y acá tenemos los nombres. Tenemos la longitud, esta onda se llama radio, le sigue el microondas, el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Pregunta para todos, ¿en qué se diferencian todas esas ondas que les acabo de indicar ahí? Verán que todos son una expresión de radiación, de luz, si usted quiere decirlo así. Incluso miren, aquí abajo están escritos la longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda del radio? La radio, no elemento químico radio. De la onda de radio o la onda radio. 10 tercios. 10 elevado a la 3. 10 elevado a la 3, o sea, 1000. Más o menos. O sea, si yo me pongo a escribir, diría, la de radio, o sea, la onda de radio. Del radio, por eso se llama radio, justamente al que escuchamos música. Sí, exactamente. Haga cuenta que son unas ondas grandototas, por decir así. Y esta distancia de aquí a acá son 1000 metros. Longitud de onda en metros, dice ahí. ¿De acuerdo? Ya no sé si ahí me entiende. Mientras que si yo me voy acá, mientras que si yo me voy acá arriba, mire la longitud de onda de los rayos X. Esa longitud de onda está en 10 a la menos 10 metros. Es decir, ¿pequeño o grande, señor Castillo? Demasiado pequeño. Demasiado pequeño, o sea, casi imperceptible para nosotros. Haga cuenta que el rayos X, usted va a tener unas ondas así. O sea, bueno, para nosotros imperceptible, ¿no? Una longitud de onda demasiado pequeña. Mi pregunta aquí, ¿cuál tendrá mayor energía? Y ni siquiera hace falta ver esto. Utilicemos la lógica común. Entre la longitud de onda del radio y el rayos X, ¿quién se entiende que tiene más energía? ¿Es más peligroso? Radio. ¿La radio, el radio o rayos X? Radio. No, ingeniero, para mí pues el rayo X. Claro, Porque obviamente, ¿no es cierto, Yuleidi? Sí, Yuleidi, los rayos X. De hecho, usted cuando se va a hacer una radiografía, ¿no es cierto? No le dice ahí, acuéstese, quédese un rato. ¿Qué le dicen ahí? Es rapidísimo eso, ¿no? Ingresa, salga y se fue. Sí, porque es una radiación muy fuerte. Ya, y bueno, ustedes saben todo lo que sucede con la radiación. Mientras que las ondas de radio, del radio que escuchamos justamente, están presentes en todo lado, ¿no es cierto? Nos atraviesan las ondas, dicen.
Y usted no es que sienta, ¿verdad? Dice, ay, me pica por aquí o me duele, las ondas de radio me están golpeando. Usted ni las siente, pero están presentes ahí. Algo parecido con los microondas. El infrarrojo ya empieza ya a molestar un poco. El visible, mire que está por acá. Estas son la luz que nosotros vemos cada día, a la que estamos expuestos. 0.5 por 10 a la menos 6 metros. Ultravioleta ya molesta un poco más, ¿no? Está acá, mire, 10 a la octava. Por eso, cuando usted utiliza, ¿verdad? El protector solar, dice protección UV, ¿se han escuchado? ¿Sabe decir protección ULady, sí o no? ¿Usted ha visto en el protector solar que dice así? Sí. Es porque le protege de estos rayos ultravioleta que están cerquita al visible. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Cómo así el ultravioleta? Porque se supone, no se supone, la capa de ozono, se han escuchado toda esa historia, ¿no? Que la capa de ozono está destruida. La capa de ozono, recuerde que actúa como un filtro, ¿no? Solo deja pasar la luz visible, pero como ya está un poco rota, se van también filtrando por ahí unos ultravioletas. Le llega a usted y le quema, le causa cáncer y toda la nota. Entonces, ya. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, diferente tipo de radiación, diferente tipo de luz. Ahora, nosotros vamos a aprovecharnos de esto, de esta radiación, para utilizarlo como métodos de análisis instrumental, de análisis químico. ¿A qué me refiero? Ciertos elementos, ciertos compuestos han de reaccionar de una u otra manera, dependiendo la luz que yo le haga incidir. Es decir, ciertos compuestos con radiación ultravioleta me han de dar alguna señal. Otros compuestos con radiación infrarroja me han de dar alguna otra señal que a mí me permite detectar su presencia o cuantificar. Los rayos X de igual manera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo, Yulady? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor, les escucho. Nayeli Cueva. A ver, señorita Nayeli, ¿alguna pregunta? ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Señor Paul, ¿qué dice Paul Terán? Sí, ingeniero. ¿Estamos de acuerdo ya? Entiéndalen que este es el sustento de esto de aquí, ¿ya? Entonces, Paul, ¿usted sabía esto? Recordaba, lo estudiado, sabía que existe diferente tipo de radiación, diferente tipo de luz. Bueno, sí, más o menos, sí, por lo que algunas personas utilizan protector solar y todo eso. Ya, pero usted conocía en qué incide, ¿no? Entonces, miren, eso es no. Más o menos. Y por ahí viene un término frecuencia, ¿no? Sí he escuchado también la frecuencia, dice que se mide en hertz. Mira, aquí también le dice la frecuencia. La frecuencia, pues como ya hemos hablado, ¿no? Frecuencia. ¿Con qué frecuencia usted se baña? Cada noche, cada un día, pasando un día. Esto de frecuencia quiere decir, la frecuencia es cuántas veces una onda pasa por un punto dado. ¿Ya? Y por eso es que usted en el radio dice 105.3, 91.3, no sé cuánto, punto 3, radio, la no sé qué. Es por eso la frecuencia, ¿no? Una forma de medir también estas ondas. Bueno, en fin. Ahí estamos más o menos para que usted me entienda. Ahora sí, vamos por acá entonces. En base a esto, ¿sí? Esta tabla 1.1 tomado del libro de de Skug, también está en su bibliografía. Por favor, póngame atención que de aquí usted gran parte de su trabajo lo va a realizar. Bueno, en primer lugar, póngame atención. ¿Me confirman, por favor, si están observando la tabla 1.1? Sí. Sí, Gracias. ingeniero. Ya. Miren, en la columna izquierda están las propiedades. En base, todo esto es en base a la radiación, ¿no? Todo esto, ¿verdad? Que es en base a la radiación. Entonces yo tengo emisión de la radiación. Esa es la propiedad. El método se llama espectroscopía de emisión.
usted tiene varios tipos aquí. De la misma espectroscopía de emisión, tiene espectroscopía de emisión de rayos X, de ultravioleta, tiene espectroscopía de emisión visible, de electrones y Auger. Para su trabajo de electrones, no, ni Auger tampoco. Ya, con estos tres usted puede trabajar, ya sea espectroscopía de emisión de rayos X, espectroscopía de emisión ultravioleta o espectroscopía de emisión visible. Tiene la fluorescencia, la fosforescencia y luminiscencia de rayos X, ultravioleta o visible. Cualquiera, mire, tiene un sinnúmero ahí usted. Todos estos son métodos instrumentales. ¿En qué se basan? En la emisión de la radiación. Ana, emitir, ¿qué significa emitir? ¿Cómo sacar? Como sacar, creo que dijo Marc Anthony, sí. O sea, es la emisión, lo que puede emitir el elemento. ¿Ya? Más o menos le explico cómo sucede aquí. En la emisión, usted lo que va a tener, tiene una fuente de luz. ¿Ya? Esta fuente de luz actúa, ¿verdad? Con el analito. ¿Ya? Este analito aquí sufre una excitación que se lo llama un cambio y este emite luz. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Nosotros tenemos un detector. ¿Ya? O sea, yo le añado una luz de fuente, claro. Sí, ¿qué luz? Ahí sí ya verá usted va a explicar eso. Ha de ser un rayo X, ha de ser un ultravioleta, yo qué sé. Usted le emite eso. Hace que reaccione el metal, el analito que esté ahí estudiándolo. ¿Sí? Como ese analito se excitó, que se dice, él vuelve a emitir su luz. Y aquí es como yo detecto, ¿no? A ver, ya ustedes van a explicar más o menos para que se hagan la idea. Ahora, por otro lado, yo tengo la absorción. En cambio, en la absorción, algo parecido. Yo tengo la fuente de luz. ¿Sí? Esta luz emite. Y aquí yo tengo el analito. ¿Ah? En cambio, aquí hay una absorción. Y aquí tenemos un detector. De luz absorbida, pero. O sea, en el un caso yo mido lo que mi analito emite de luz. En el otro caso mido lo que mi analito absorbe de luz. ¿Cómo sucede todo eso? Usted tiene un equipo, tiene un fundamento y tiene toda esa situación. ¿Listo? Siguiente tenemos, miren por acá, la dispersión de la radiación. Tenemos los métodos turbidimetría, nefelometría, espectroscopía, Raman. Preferiría que no lo hagan de eso. No hay problema. Luego tenemos la refracción. Ya vamos a ver qué significa dispersión y refracción. Tenemos la refractometría, interferometría. Tenemos la difracción de luz o de radiación. Métodos de difracción de rayos de X y de electrones, dice aquí. Preferible de rayos X nada más. La rotación de la radiación, mire, tenemos la polarimetría, dispersión rotatoria óptica, microísmos circulares, o no lo hago. Potencial eléctrico, tenemos la potenciometría, la cronopotenciometría, que no hace falta. Carga eléctrica, coulombimetría, miren. Entonces son varias características. Las de acá, estas de aquí, ¿sí? Hasta aquí son basadas en la emisión o absorción o alguna característica de la luz. Por acá, si usted se fija, es en base a la característica eléctrica. Ya bueno, y esta masa, razón, esta de aquí no vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, las propiedades, propiedad de la materia, y acá tenemos el método instrumental. Preguntas hasta ahí, por favor. Bueno, continuemos. Entonces, pondrán atención. ¿Qué vamos a realizar?
Bueno, primeramente, ustedes van a formar grupos de 2 personas, como sea. Van a escoger un método instrumental sobre el cual se va a trabajar. El método escogido puede repetirse máximo 2 veces por grupo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Ahora yo voy a poner en Classroom. Usted va a poner ahí el grupo por quien está formado. Me invento Yarixa Rosado y Marc Anthony. Tema, espectroscopía de rayos X. Se acabó. Ahora, por otro lado, Paul Terán y Ana Lucía. Otra vez, espectroscopía de rayos X. Sí puede usted coja espectroscopía, pero ya no de rayos X, sino ultravioleta visible, se me ocurre. Pero puede repetirse el mismo tema 2 veces, no hay problema, 2 veces. Entonces usted va a poner, para evitar esa repetición, usted ahorita va escogiendo, va poniendo en el grupo y todos van viendo, ¿no? A modo de pregunta voy a poner yo en el Classroom. Ahora, digamos que a alguien se le repitió 3 veces. O sea, puede hacerlo, pero verá que si usted ya hace 3 veces, significa que usted tiene que hacer un súper buen trabajo, de modo que si Marc Anthony hizo una súper exposición, el otro grupo tiene que hacer mejor, porque si no yo les voy a ir bajando, ¿no? Yo le voy a decir, bueno, pero 3 personas me exponen, 3 grupos me exponen lo mismo. Entonces, no hay problema con eso. Preferiría que no se repita. Ahora, digamos que en esto, alguien de los que yo puse que no hagan, alguien se le ocurre hacer alguno de los métodos que yo le dije que no, se le ocurrió buscar y me hace una buena explicación, todos entendemos. Perfecto, ya tiene un punto extra de paso ya. ¿Qué más van a hacer? Escoger el método. Bueno, ya les dije, elaborar una presentación, convertir a PDF y subir al Classroom. Verá lo que dice. Elaborar una presentación, convertir a PDF y subir al Classroom. Exponer el trabajo realizado en un tiempo máximo de 5 minutos. Volverá a leer esto que le puse aquí, ¿no? 5 minutos, señores. Desde que empieza hasta que termina. No es que se me fue más tiempo. No, usted 5 minutos. Usted tiene 5 minutos. Usted verá cómo los expone. Si usted se pasa ya en su exposición más de 5 minutos, vamos proporcionalmente ya bajándole puntos. Vamos con las indicaciones sobre la presentación. Bueno, primeramente, la presentación tiene un valor de 4 puntos sobre 10, es decir, 40%. Debe ser clara y precisa, evitar exceso de letras, usted ya sabe, añadir gráficos y otros que puedan dinamizar su presentación. Es decir, no sé, yo valoro mucho que usted ponga de pronto gráficos, qué sé yo, utilice mapa conceptual, alguna cosa, ¿no? Mire, si usted dice yo hice 3 diapositivas, perfecto. Usted defiende esas 3. Debe ser clara, bueno, ya le dije no. Presentación subida a Classroom en formato PDF, máximo 5 diapositivas. Si a usted se le fue 6, bueno, podemos aceptar, ya no hay problema. Máximo 5. Deberá contener, esa presentación deberá contener lo siguiente. Fundamento del método. Potenciometría. La potenciometría es el método que se basa en la medición, aplicación de un potencial eléctrico, el cual me permite determinar la cantidad de iones disueltos en el agua. Un grafiquito por ahí, una explicación. ¿Qué más debe tener? Ejemplo del equipo. Partes y o funcionamiento básico. Aquí le tengo al potenciómetro o también como se lo llama, pHímetro, que está formado por tal y tal y tal. Listo. ¿Qué parámetros nos permite medir? Citar. El potenciómetro basado en la ecuación tal, se me ocurre, ¿no? Me permite medir el pH de las sustancias. Se acabó el asunto. 5 minutos. Si se toma menos minutos y lo hizo bien, perfecto, mejor. La calificación. Si la presentación cumple con lo solicitado, tiene un punto. Si tiene el fundamento del método bien explicado, tiene un punto. Si cita bien el ejemplo del equipo o lo que sea que utiliza para ese método, perfecto. Parámetro que nos permite medir, citar ejemplos, ¿no? Qué sé yo, digamos que usted se encuentra con con espectroscopía de emisión.
Y bueno, nos cita que nos permite medir el mercurio, nos permite medir el sodio, nos permite medir metales como tal y tal y tal. Perfecto, también. Listo. Una pregunta. Dígame. ¿Qué métodos podemos utilizar? O sea, ¿qué método podemos exponer? ¿Perdón? ¿Qué método podemos utilizar o exponer? Los que le acabé de decir. Ya voy hacia allá. Ya le acabé de indicar. Ahorita, lo que estaba explicando la clase, le indiqué. Igual la tablita ya le puse acá abajo. Ya, ahora la exposición tiene un valor del 60%, 6 puntos. ¿Cómo calificamos? Si utiliza el tiempo adecuado, ya tiene un punto. La explicación es entendible y utiliza lenguaje técnico apropiado. Lenguaje técnico, ¿no? Cuidado con en esa cosa, no sé, recuerde términos, muestra, analito, energía, o sea, lenguaje técnico, ¿no? Se nota organización entre los integrantes, no que es que esto le tocaba a mi compañero, pero no vino, pero bueno, yo lo voy a hablar yo, es que yo le dije que él exponga esto, no. Ya. Responde a la pregunta planteada, yo al final le hago una pregunta. Cualquiera de los dos tiene que responder eso. La explicación tiene concordancia con la presentación, o sea, usted se basa, ¿no? Dice, miren, en la diapositiva 1 tenemos esto. ¿No? Ya, otro punto. Aquí están las propiedades químicas y físicas, ¿eh? Respondiendo lo de Axel. Ahí tiene espectroscopía de emisión, por eso le digo, Axel dice, yo quiero hablar de espectrofotometría visible. Mónica dice, yo también voy a hablar de espectrofotometría, pero yo voy a hablar de la ultravioleta. ¿Qué sé yo? Alguien dice, bueno, yo voy a hablar de la resonancia magnética nuclear. No sé. Yo le dije que no hable, por ejemplo, de métodos de activación, pero de pronto Paul dice, a ver, todos escogieron eso. Yo encontré un buen artículo que lo entendí y me habla de los métodos de activación. Resulta que es útil para determinar tal y tal cosa. Sí, yo voy a hacer esto. Pese a que me dijo que no haga eso. Perfecto, pero usted me tiene que explicar y hacernos entender a todos. ¿Preguntas, por favor? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Por ejemplo, el trabajo va a ser basado como tipo en una consulta bibliográfica, pero la presentación va a ser en PowerPoint. Así es. Sí, sí. O sea, usted su presentación me la sube hasta el jueves. Yo ya le indico ahí. Hasta el jueves usted me sube, de modo que yo le voy descargando aquí. Para que no haya esos problemas, es que no puedo descargar, es que mi compañero tenía. Yo aquí no es en orden de lista. Yo puedo empezar por Marc Anthony. Marc Anthony dice, sí, aquí estoy. Yo hice con Yarixa Rosado. Listo. Busco en su Classroom, descargo, yo le hago su presentación y ustedes empiezan. Hablan. Aquí mismo le calificamos, aquí todo. Entonces, no tiene que enviarme un documento aparte, la misma presentación. Ah, ya, ingeniero, gracias. Pero, o sea, digamos, la pregunta la exposición va a ser basada en un tema de método. Y luego hacemos un ejemplo de un método, nada más, diga. Eso se basa. Claro, sí, sí. Por ejemplo, por eso le digo. Yo le indico aquí, por ejemplo, se me ocurre hablar de la polarimetría. Y le digo, la polarimetría se basa en tal y tal y tal cosa de la radiación. El equipo utilizado es el polarímetro, que está formado por un lente, un capacitor, un no sé qué, y se acabó. Este método se utiliza para determinar la actividad de los azúcares. Como vemos en el ejemplo, si quiere le añade un ejemplo ahí, no haga lo que no entiende, no haga lo que no va a poder explicar. Si usted me da chance a que yo le haga preguntas de lo que no sabe, yo lo haré. Entonces, por eso, usted lea bien, no, lea, tiene que leer, póngase a leer, a investigar. Vea en YouTube, busquen en internet, hay mucha información. Se realizan, o sea, lo que nos haga entender a todos. A eso me refiero con ejemplo, ¿no? O sea, el ejemplo es, ¿cómo dice aquí? Acá creo que, ¿no? ¿Qué parámetro nos permite medir? Dice, citar ejemplos. O de pronto la turbidimetría me permite medir la turbidez que presenta el agua. O nos permite medir la cantidad de sólidos. No sé, ahí hay un sinnúmero de parámetros. Si gustan, me preguntan también en el transcurso, no hay problema.
¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta para el día viernes de eso, por favor? 5 minutos. Podemos temas que para los ¿Perdón? podemos traer los temas para copiarlos. Sí, esto yo ahorita ya le subo, Axel. Dicen cuáles eran los Los temas que valían temas, un punto. no, los temas que hay que esto que hay que exponer. Sí, sí, aquí está, Axel. Aquí está en este documento que yo ahorita le subo al Classroom. En el Classroom ya lo revisa. Ok. Oh, esto está en el libro de Skook también. Ya, pero ahorita ya le subo. Este documento que le estoy presentando, ahorita le subo al Classroom. Dígame, Paul. Le preguntaba cuáles eran los que no, los que valían más un punto, o sea, los que no deberían coger. Eran los últimos, diga. Sí, los que dice que no. Ahí en el documento mismo Ya, está, en el documento que ya les voy a subir. Ahorita ya, gracias. acabamos. Mire, radioactividad, propiedades térmicas, razón, o sea, eso. Verá que lo que tiene a la izquierda es la propiedad, ¿no? Alguna vez yo envié esto y me vienen y me hablan, dice la carga eléctrica. La carga eléctrica es no sé qué, carga eléctrica. Pero eso es la propiedad. El método, ¿cuál es, Paul? De que está atento. Propiedad es carga eléctrica. El método, ¿cómo es que se llama? ¿Se alcanza a ver? Alguien, por favor. Método instrumental de eso. Ana, tenga la bondad, Ana, ayude a su gente y a mí también. ¿Cuál dijo, ingeniero? La carga eléctrica es la propiedad. ¿Cuál sería el método instrumental? Ah, Colorimetría. coulometría. Sí, dígame, Paul, ¿cuál? No, coulometría, lo que dijo Alan. No había visto. Coulombimetría, no culometría. Coulombimetría, sí, suena medio raro, pero bueno, ya. Coulombimetría. Entonces, Paul, ¿de qué me tiene que hablar usted? ¿De la carga eléctrica o de la coulombimetría? Ese coulometría. Eso de la coulometría. Coulombimetría, ya. Entonces, verá, porque eso me ha pasado. Entonces viene y dice, pero me habla perfecto, dice la carga eléctrica es esto, esto, esto. Pero es que yo no le mandé a consultar la carga eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad que a mí me permite tener el método instrumental llamado coulombimetría. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa es que Mónica dice, bueno, yo hice del espectrofotometría de ultravioleta visible, dice Mónica. Y Mónica empieza y dice, la espectrofotometría ultravioleta visible es un método basado en la absorción de la radiación. Perfecto. Consiste en medir la cantidad de luz absorbida a una longitud de onda de tanto que corresponde a la luz ultravioleta visible. Se basa en tal y tal cosa. El gráfico del espectrofotómetro está aquí. Los principales parámetros que podemos medir son aniones como los sulfatos, nitratos para aguas residuales, potables, etc. Listo, se acabó, ya está. Ya es que ya me explico todito. Perfecto, yo no puedo despedirle más. Ya el resto, usted en sus prácticas, usted con el ingeniero, quien sea que vaya a hacer prácticas, ahí ya le han de explicar, pero usted ya sabe, de modo que le dicen, este es el espectrofotómetro de no sé qué vaina. Ah, dice, era ese que se basaba en la luz, alguna vez expuse, ya. Ya con esto ya usted ya sabe bastante. Ya. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ahí sí la entendimos, Paul. Sí, que ahorita lo de la Ya, entonces, bueno, ahorita yo le voy, decía, no le voy a poner en el Classroom, pues este documento, le voy a indicar también las fechas y en un apartado, aparte, digámoslo, voy a ponerle ahí, pues para que usted ponga con quién hace, usted haga ahí, usted solito haga. Por Dios, ya no me asome, yo voy a hacer solo, yo voy a hacer solo. Busque ahí, el que no sé, el que se ha quedado sin pareja, ponga ahí, ahí se, pero hagan entre dos. Ya. Si es que al menos, si es que alguien me dice, vea, yo estoy solo y resulta que hay 3 solos, 4 solos que están, yo no les voy a poner la misma calificación porque bien pudieron haberse puesto ahí. Pónganse de acuerdo ahí, ¿no? O si es que mismo alguien dice, vea, sabe que yo ya les he dicho y no quieren, me avisan y yo ya les designo grupo ahí. Pero ya, gente grande aquí, ya, ustedes hagan su grupo, ya se conocen, en primer semestre normalmente pasa, ahorita ya se conocen, ya hacen sus grupos.
Estamos de acuerdo.